todos, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA esta tarde de lunes. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos las noticias normales, recurrentes. La economía mexicana entra en un bache donde pues resulta que perdemos credibilidad frente al extranjero. Ustedes saben que las calificadoras nos han bajado su estándar de riesgo y eso es terrible, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque el dinero se vuelve más caro, los créditos se vuelven más onerosos y eso daña definitivamente la economía del país. Resulta, lo que significa al final es que empiezan a confiar menos en nosotros en el extranjero. Eso es terrible. Tenemos un estado que empieza a manifestarse débil. Vemos los bloqueos, vemos la anarquía que estamos viviendo y pues parece que no tenemos capitán en este barco. Pues ¿qué otras noticias? Bueno, pues el fallecimiento del genio musical de nuestros tiempos, de Juan Gabriel, que seguramente ya lo han escuchado ustedes hasta el cansancio, porque ahora resulta que todo el mundo es fanático de Juan Gabriel. Pero algo hay que reconocer, que Juan Gabriel es un fenómeno, que Juan Gabriel era un genio y ya estaremos hablando próximamente sobre ese tema. En otras cuestiones más de menor importancia, digamos más frívolas, pues el tema de la tesis de licenciatura del presidente, ¿no? Que resulta que plagió su obra. La Universidad Panamericana ha manifestado que sí plagió, pero pues no hay nada que hacer, que ni modo. Y hoy en la mañana sale otro tema de la Escuela Libre de Derecho, que resulta que un alumno que está nominado, que es candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos, pues recibe ataques anónimos, ¿no? Son temas que este mundo en el que vivimos, lleno de tecnología, lleno de facilidad de acceso a la información, nos muestra como si fueran cosas novedosas, siendo que eso siempre ha existido, ¿no? El alumno que plagia una tesis, que hace trampa para titularse, que después termina siendo presidente del país, un alumno que sufre acoso en otra escuela. No es que estén bien, sino siempre han existido en todas las latitudes, pero ahora afortunadamente con las nuevas tecnologías pues nos podemos enterar y eso provoca que estemos viviendo en un mejor mundo. Vivimos en un mejor mundo porque hoy tenemos acceso a toda esa información. Pero bueno, pues ya dejaremos este tema porque vamos con nuestra invitada que se nos está aburriendo y aparte que ella sabe de conducción de programa, porque como ustedes lo saben perfectamente bien, pues María Eugenia Rodríguez es la conductora del programa anterior, anterior a Platicando con TVIA, desde los libros. Este programa acaba de terminar, espero que lo hayan visto, porque yo también. Porque el rating que tiene este programa es gracias al rating que la señorita nos deja. Ay, sí. Y déjenme contarles un poco acerca de María Eugenia. María Eugenia tiene muchísimas facetas. Es mamá, es abogada, tiene posgrado en materia penal, háganme favor, en materia penal. Su tesis está libre de cualquier duda respecto a plagio. Ah, sí. Sí, no, sí, te vi en las fuentes y todo. No tiene mayor problema en ese tema. Y además siempre se me olvida cómo es el título, coordinadora académica coordinadora académica de la firma TVIA. Y además de todas esas cuestiones, es coach ejecutivo certificado, ¿no? Sí, así es. María Eugenia, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Maru, déjame decirte Maru, ¿no? Porque se me complica mucho decir licenciada Rodríguez y demás. Maru, pues qué bueno que nos acompañas, te lo agradezco mucho. Y platiqué con ella sobre el tema a tratar el día de hoy. Es un tema muy interesante, es un tema que lo vemos todos los días, que todos estamos inmersos en ello, pero que lo vemos por encima, ¿no? Y que creo que tiene incidencia en lo que es el país, en lo que representa
en lo que vivimos todos los días, y es el tema de la mentalidad en el deporte. La mentalidad, acabamos de pasar las Olimpiadas, donde lo primero que tendríamos que hablar es si tuvimos un fracaso o no. Y hay muchos temas ahí de los que me gustaría platicar contigo, no desde tu punto de vista de una editora, no desde tu punto de vista de coordinadora académica, no desde el punto de vista de penalista, sino desde el punto de vista de un coach, de alguien que se dedica a esos temas. Y lo primero que te quisiera preguntar, que ya hemos tenido aquí de invitado a un mutuo amigo, a Rodrigo Calderón, al que abiertamente le he dicho que ese tema de coach no me parece una verdadera payasada, salvo él, que él me parece serio, pero de ahí en fuera me parece que en estos temas de coaches hay una gran charlatanería, ¿no? Bueno, también los hay. Pero a ver, cuéntame, antes que nada, ¿qué significa eso de coach ejecutivo certificado? ¿Qué es lo que tú eres? Bueno, pues mira, a veces se piensa que un coach es alguien que nos va a venir a resolver la vida. No es así. De hecho, a veces mucha de la reputación de los coaches tiene que ver con esa no saber expresar bien qué es lo que es un coach, pero un coach prácticamente es alguien que acompaña a una persona en su crecimiento como persona, pero las decisiones las toma la persona, no el coach. O sea, el coach no le da una receta mágica de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, parte de nuestra labor como coaches es ayudar a liberar a estas personas por decisión propia de ciertas creencias que resultan limitantes, que tiene que ver mucho con el tema de hoy, ¿no? Del tema de la mentalidad. O sea, no es que le cambiemos la mentalidad a las personas. Si las personas no quieren cambiar la mentalidad, por más que nosotros hagamos, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Es más ser un acompañante en ese camino. De hecho, la palabra coach proviene de carruaje, ¿no? Entonces era un coche, ¿y qué es lo que hace un coche? Pues transportar a una persona Coach es carruaje. Es un carruaje. Pero coach, antes de ustedes estaba el coach deportivo, ¿no? No, pero eso es otra connotación, y de hecho no tiene nada que ver con... no es la misma etimología el coach del deporte. No, o sea, el coach es más un entrenador. El coach a nivel deportivo, eso es un entrenador. Nosotros no somos entrenadores. También se presta mucho a esa confusión, ¿no? O sea, un coach es mi entrenador. No somos entrenadores. Lo que somos un estilo de carruaje que hace que las personas, bueno, más bien, que le ayuda a transportar a las personas entre lo que son hacia donde deciden ser, ¿no? Entonces, bueno, que te diré, es un camino de constante mejoría. Bueno, que te diré eso, o sea, yo te diré, algo he aprendido en esta larga vida, y uno es que no hay nada nuevo bajo el sol, y pues esa es la mayéutica de Sócrates, es la partera, ¿no? De ayudarte a buscar la verdad, me ayudan, y ahí voy, y porque eso tiene que ver con lo que decimos ahorita, es yo que vendo papitas, va a venir un fulanito que en su vida puso un negocio, porque la mayoría de los coaches pues, no han puesto un negocio. Bueno, no necesitas poner un negocio, porque hay coaches en muchas cosas. En mi caso soy coach ejecutivo. O sea, ¿qué hago? Yo trabajo con líderes de negocios, ¿no? Entonces, o sea, no es que yo le enseñe cómo funciona. O sea, no soy un consultor que te dice cómo funcionar. No me enseñas a vender papitas. No te enseño a vender papitas ni qué hacer con tu personal. Te ayudo como líder de una organización, o bueno, más bien no te ayudo, te acompaño como líder de una organización para tomar decisiones, ¿no? O sea, pero tú descubres tus decisiones. O sea, muchas veces, de hecho, los coaches de empresa, o sea, y debo decir eso, o sea, no somos consultores, no venimos aquí a dar la receta de cómo va a funcionar tu empresa. Como coach de empresa no necesitas ser experto en el área de empresa, ¿no? Determinado, o sea, no tienes que ser experto en vender papitas o en vender llantas o en vender televisores, o sea, no, porque hay muchas reglas que se aplican a todos los negocios y de hecho no es tu labor conocer el área del negocio, la labor es del líder con el que estás trabajando. Mira, esa parte me gusta. Es a nivel personal. Me gusta lo que estás diciendo, porque, y eso nos va a llevar a nuestro tema. Yo creo, y tú corrígeme, porque pues, yo soy hace muchos años tenía una secretaria que decía, se autodefinía como Piedrita del Campo, y yo soy así, Piedrita del Campo, y yo gran parte de lo que conozco lo conozco de forma empírica. Y
Y lo que te diría es, me gusta ese tema de que no crean ustedes, no, simplemente ayudas a que él descubra, a que la persona descubra sus limitantes. Me gusta ese punto porque, y que me hablas de que hay principios básicos. Yo creo que en una empresa eh, todo se rige por los mismos principios de una tortería. Es decir, yo se los digo a la gente que colabora conmigo, es una empresa tiene los mismos principios que vender un refresco, que vender una torta. Las mismas reglas se aplican a un gran negocio, a un pequeño. Cómo colocarte en el mercado, cómo vender, la atención al cliente. Y, y vamos, ya lo llevo al tema de hoy, porque hoy vamos a platicar, ya lo sabes, vamos a platicar de qué pasa en el deporte, de qué ocurre ahí. Creo que al final el individuo tiene que saber venderse y tiene que saber confiar en sí mismo. Seas el señor Slim o seas Juanito el carpintero. Hay reglas universales que se aplican a todo, ¿no? Ujú. Ahora, ya entrando en nuestro tema, lo primero que te preguntaría es, ¿viste las Olimpiadas? Pues mira, la verdad es que tenía poco tiempo disponible entre la maternidad y el tema que me recién incorporaba al tema profesional, pero sí vi algunas cosas de las Olimpiadas y bueno, creo que es algo que se disfruta mucho porque bueno, independientemente de la cuestión deportiva, evidentemente, la cuestión de la fiesta universal es algo apasionante, ¿no? El ver que tantas naciones se funden en un espacio para compartir algo que de alguna manera promueve la paz entre los países y que es un momento como de que se nos olvida todo lo que nos está pasando aquí de los plagios y todo, y más bien estés conectado con algo positivo, con algo que fortalece a cualquier ser humano. O sea, las bellezas que te dan los Juegos Olímpicos son esto de que haya gente abrazándose de Corea del Norte y Corea del Sur, atletas compartiendo una selfie. Sí. Eso es lo maravilloso de ver este fenómeno deportivo, porque es un fenómeno deportivo que tenemos la posibilidad de ver pues en pocas ocasiones realmente. Por eso cuando llega este momento, cuando se cumplen los 4 años de que lleguen las Olimpiadas, es realmente maravilloso el decir, volvemos a vivir este momento de jolgorio entre las naciones, ¿no? Fíjate que es un tema muy, muy interesante porque hace muchos años, por ejemplo, cuando fue la guerra de Irak, estamos hablando hace más de 20 años, la primera guerra de Irak, ocurrió un fenómeno donde resulta que había prisioneros del ejército iraquí. Había prisioneros del ejército iraquí y de pronto organizan un partido de fútbol entre prisioneros del ejército iraquí, soldados ingleses y el árbitro era un militar inglés. Y resulta que tanto soldados iraquíes como soldados ingleses respetaban las reglas del juego. Era fútbol soccer, pero tal vez porque el fútbol soccer es el más universal de los deportes. Pero hay una proclividad de la humanidad a respetar las reglas deportivas. Como que la gente siente algo distinto, se olvida, tú lo has señalado de manera correcta, se olvida de sus problemas, se olvida de su situación, del entorno que lo rodea, de países tan distintos. No me puedo imaginar que tengamos en común con países como Corea del Norte, lo acabas de citar, Singapur, los países africanos. Sin embargo, participan de esta fiesta. Una cosa es el Mundial de Fútbol, donde efectivamente hay, y otra las Olimpiadas. Entonces, pareciera como si hay principios básicos en el ser humano, en cualquiera. O sea, que nos hermanan, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que eso es algo de lo fundamental que se disfruta en este tipo de eventos, porque es un momento como de tregua entre los diferentes países. O sea, no me interesa si
si estamos teniendo un mal momento económico, social o político, etcétera, es un momento como que universalmente se entiende como nos despojamos de todo y estamos aquí para celebrar las proezas que es capaz de hacer el ser humano, porque también es eso, o sea, yo creo que una de las grandes cosas que ves en los Juegos Olímpicos son todos los récords que se rompieron, ¿no? O sea, todas las cosas que demuestran la evolución del ser humano, es algo maravilloso. Entonces creo que sin necesidad de expresarlo, de externarlo en una ley, porque somos muy dados a hacer leyes y leyes que no sirven para nada. Bueno, eso los abogados. Hay una ley universal que es este tema de la hermandad de los Juegos Olímpicos. No sé cómo opera, pero se da, ¿no? O sea, el espíritu de los Juegos Olímpicos, como también en muchas ocasiones, en otras cosas como los mundiales y todo esto, creo que es al final el de hermanar a las naciones, ¿no? Y todo el mundo lo entiende así, todo el mundo... todo el mundo con sus excepciones, ya tuvimos ejemplo, bueno, que ahorita platicaremos, si nos permites, vamos a un corte y regresamos con este tema. En un momento regresamos, amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Platicando con TVIA, con nuestra invitada que todo el mundo conoce, más que a mí, de hecho, María Eugenia Rodríguez, coach ejecutivo certificado, ¿lo dije bien? Sí. Ok, coach ejecutivo Sí, no soy pirata. certificado y conductora del programa Desde los Libros, que pasa justo antes de nosotros y que nos sube el rating. ¿Me decías del espíritu olímpico? Sí, sí, pero
lo que pasa es que tú naciste ayer, o sea, tú eres muy joven, entonces han pasado muchas cosas. Olimpiadas de Moscú, 1980, bueno, el atentado terrorista del 72, pero bueno, eso fue ajeno al espíritu olímpico. 1980, el boicot de Estados Unidos y ciertos países a las Olimpiadas soviéticas por la invasión a Afganistán. 1984, Olimpiada de Los Ángeles, boicot soviético y su eje en represalia por lo que había ocurrido. 1988, bueno, el único que no fue Cuba, pero tampoco pasó nada. Olimpiadas actuales, Rusia, plagado de casos de dopaje de países que hacen, de atletas que hacen trampa, y que hacen trampa como política de Estado, pero, bueno, durante mucho tiempo, los soviéticos y todo su grupo de la cortina de hierro hicieron trampa, los alemanes orientales durante muchos años hicieron trampa. ¿Por qué? Porque el deporte, más allá de esa hermandad de la que hablas, bueno, pues en los países socialistas, totalitarios, pues se veía como parte de la propaganda. Entonces, Oye, te estás saliendo del lado mexicano, ¿eh? No. El lado malo mexicano de encontrar el granito en el arroz, No. en general, o sea, No. son excepciones esas que mencionas. Bueno, excepciones, pero muy importantes. Lo que pasa, no, a lo que voy es que no es tan de color de rosa, ¿no? Porque el deporte, así como tú lo mencionas de la hermandad y todo ese tema, pues sí, en gran parte. Pero, pues, muchos países, principalmente los del bloque soviético, lo utilizaron como propaganda para justificar sus estados totalitarios. Claro, pero el espíritu es lo que importa, ¿no? El espíritu fundamental de esos eventos deportivos es realmente lo que importa. Claro que cualquier persona puede querer como dañar el tema de esta hermandad y eso, pero creo que a la larga lo que verdaderamente importa es que en el grueso de los asistentes y en el grueso de lo que se promueve en todos los países, ¿no? Es una situación de hermandad y de decir, wow, que esto existe en los demás países, esto existe en el mío, y como ver las cosas de lo bonito que tenemos los seres humanos, ¿no? Claro que va a haber gente que va a querer atacar eso bonito de los seres humanos, bueno, eso en el día a día lo vamos a vivir siempre, pero creo que lo que hay que rescatar y lo que hay que valorar y celebrar de este tipo de eventos es justamente el hecho de que ayuden a que haya esa cercanía con otros pueblos, ¿no? Y que aparte sea un fenómeno que une muchas culturas. O sea, realmente estamos hablando de un aspecto deportivo, pero también ahí brota la cultura. O sea, ahí sí te brota totalmente la cultura de todos los países. No, bueno, indudablemente, claro, el deporte es reflejo de la sociedad y reflejo de la humanidad, reflejo de todos, ¿no? Pasa lo mismo con el fútbol soccer. Por ejemplo, insisto en el tema es que tú naciste ayer, pero por ejemplo allá en México 86, tú ibas en el kinder, ¿no? En México 86. Bueno, allá en México 86 fue muy curioso porque había una guerra entre Irán e Irak en los 80s, coincidió con el Mundial, y jugó México contra Irak, ganamos 1-0, pero resulta que Irán e Irak interrumpieron hostilidades, dejaron de pelear para ver el partido, y los iraníes, que eran enemigos de los iraquíes que estaban peleando, se emocionaban junto con los iraquíes. Había un sentimiento de hermandad. Estoy de acuerdo contigo, eso es muy interesante. Pero ahora, vamos a lo que es nuestro tema. ¿Qué pasa con México? ¿Qué ocurre? Ganamos, o sea, hay un sentimiento de fracaso en la sociedad. Vemos las Olimpiadas y sentimos que fracasamos. Pero sin embargo, cuando ves el resultado final, resulta que ganamos 5 medallas. Y las 5 medallas el promedio es lo que normalmente ganamos. Mi primera pregunta es, yo te haré 2 preguntas. La primera, ¿el deporte es reflejo de la sociedad? En el deporte puedes ver a la sociedad y, por ejemplo, tú te dedicas, eres coach, pero no eres coach de vida, no eres coach de esos que eso también me parece una payasada, los coaches de vida, pero bueno, en algún programa platicaremos de eso. Pero tú eres coach de empresas. Bueno, más bien de ejecutivos. Bueno, de ejecutivos, pero de empresas. ¿Tú crees
que el deporte es reflejo de la sociedad? Y dependiendo de tu respuesta, mi segunda pregunta sería, ¿por qué en México tenemos ese sentimiento de somos malos, nacimos para perder y la derrota está grabada en nuestros corazones? Bueno, qué radical te oíste. Mira, no creo, bueno, en principio creo que hay varios puntos interesantes. Creo que toda generalización es peligrosa, ¿no? Creo que vemos mexicanos de todo tipo. Sí creo que pesa mucho culturalmente todo lo que nos sucede. Y creo que nuestra sociedad se refleja no solo en el deporte, sino en todo lo que hacemos, ¿no? En nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestro día a día. Todo lo que somos como sociedad, háblese del país, se refleja en todo lo que hacemos. Obviamente el deporte no iba a ser la excepción, ¿no? Creo que incluso los medallistas, los 5 medallistas que orgullosamente tenemos, y digo orgullosamente porque sí es un motivo de gran orgullo, o sea, realmente creo que de repente cuando te comparas tal vez con otros países, ese es nuestro problema. Cuando nos comparamos con otros países nos deben servir como referencias para mejorar. Sí, claro, pues así debe ser. Pero no para darnos golpes de pecho. O sea, es diferente. Y ahorita voy a ahondar un poco más en eso. Pero, por ejemplo, en el caso de otros países, estaba leyendo, ¿no? De que Estados Unidos ganó 1000 medallas de oro o una cosa así. No, Estados Unidos acaba de ganar su medalla 1000. Bueno, sí. O sea, entonces que ya lleva un récord de 1000 medallas de oro. Nosotros llevamos 20 y tantas. Entonces, bueno. No, de oro. No, 1000 medallas en total. Sí. O sea, mira, te voy a decir cómo dice la nota para no empezar así, ¿no? Y dice... Y cita la fuente porque si no nos cancelan el programa. Ya, después de lo que ocurrió. Bueno, leí en una nota que decía, por 17ª vez en la historia olímpica, Estados Unidos, me parece que fue de la BBC, por 17ª vez en la historia olímpica, Estados Unidos fue el país que se colgó más medallas para superar más de 1000 preseas de oro. No. Más de 2.500 en total. Wow. No, bueno, no, de oro que llevamos 10, llevaremos nosotros en 80 años. Entonces, bueno, aquí... 1000 de oro. Entonces, claro, si nos comparamos las 1000 preseas de oro con las de nosotros, pues igual y sí estamos un poco cortos, ¿no? Un poco, bueno, no estamos un poco, bueno, abismalmente cortos. Pero a lo que yo me refiero es, creo que es importante tener en cuenta como... que a veces por ver lo malo no vemos lo bueno que obtuvimos. Y eso también es muy malo. O sea, a nivel cultural eso también es muy malo, porque entonces, nada más 5 medallas. O sea, fueron toda la bola de atletas y solo 5 medallas. Entonces, se nos olvida celebrar a los que sí fueron de excelencia. Eso es algo muy triste, porque finalmente, si estamos hablando de la mentalidad, y que de hecho yo corregiría, no es la mentalidad de los atletas mexicanos, porque me parece que así se anunció el programa, no es la mentalidad de atletas mexicanos, porque hay una variedad de atletas mexicanos, y tan es así que en la mentalidad tenemos a 5 que sí fueron medallistas en competencias internacionales, una competencia internacional como... Bueno, están en la élite. Ajá, exacto, entonces... No son todos los atletas mexicanos. No estoy segura de qué porcentaje sea de atletas mexicanos los que tienen una mentalidad que igual y les hace falta un empujoncito. Pero lo que sí es cierto es que sí tenemos un tema con el fracaso, ¿no? Lo vemos como un fracaso. Y también debemos tomar en cuenta que así como ganamos, a veces también tenemos que perder. Porque no puede haber 1000 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. No nos podemos comparar a Estados Unidos, claro. Pero, o sea, 1000 medallas de oro para una competencia. O sea, va a haber una medalla de oro que se va a entregar al mejor. Ya. Pero entonces vas a ganar algunas veces y vas a perder en otras ocasiones, ¿no? La mayoría de veces, sí, pero... A ver, ahí voy al primer tema. El sentimiento de fracaso. Ocurre algo muy curioso en nuestra mentalidad y decían Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, decían una frase que me encanta, que decíamos que México es una ballena con mentalidad de ajolote. Ese tema, nos encantan las frases hechas, ¿no? De que el mexicano ante la adversidad se levanta. Yo no recuerdo un caso donde ante la adversidad nos hayamos levantado. O sea, no hay un caso de que somos los que bajo la presión nos levantamos y triunfamos. No vamos con un solo caso. Claro, tuvimos el terremoto del 85 y la sociedad se levantó ante la ausencia del Estado. Punto. Pero
Pues si no se hubiera levantado, ¿qué hubiera pasado? O sea, nada. Eso de que del guerrero mexicano que se levanta y que lucha, tal, no lo sé. No sé dónde haya aparecido. Son frases hechas que suenan bonitas. Lo platicaba contigo en alguna ocasión. Nuestro grito de guerra en el fútbol es muy sintomático. Porque nuestro grito de guerra es sí se puede, que de hecho no se inventó en el fútbol, se inventó en el béisbol infantil, una gira de unos chicos mexicanos que fueron a Estados Unidos, ahí se inventó. Fíjate, ese punto es fundamental. El grito mexicano es sí se puede, ¿no? Cuando le gritan a la selección, sí se puede, es muy mexicano. ¿Qué significa gritarle a alguien sí se puede? Significa que, oye, te estoy avisando que aunque no me lo creas, puedes ganar. Eso significa, esa porra, tú me dirás que soy exagerado, pero esa porra es de un pueblo perdedor. Es de un pueblo perdedor que le dice a su gente, no me lo vas a creer, pero en verdad dentro de la gama de posibilidades que hay, la victoria es una de ellas. No es de alguien que va ganando, no es de alguien que vaya aplastando. ¿Qué nos encanta? Nos encanta el que se levanta de la tierra, el que muere con la frente al sol, en la derrota honrosa. Nos encanta. ¿Por qué? Porque como sociedad tenemos el síntoma de Marga López. Porque nos encanta perder y decir, perdí, me derrotaron, pero fui heroico. Pero nos sentimos como que moralmente nos justificamos dentro de la derrota. Yo no sé qué opinas de eso. Pues mira, yo creo que no nos encanta perder. Más bien yo creo que no sabemos perder. O sea, de hecho, el tema es, sí somos un pueblo medio sufridito, sí, o sea, sí somos un tema de, ay, pobre de mí, y las circunstancias y tal, y no está en mis manos, y lo dejamos a otras cosas, ¿no? O sea, no a nosotros hacerlo. Y nos quejamos todo el tiempo, y que el gobierno, y que, bueno, ya ahora un atleta se quejó literal hasta del clima. Nunca había visto algo tan... Del aire, ¿no? El aire. Del viento, ¿no? El viento, el clavadista se quejó del foquito de que le echara. Tenemos... Pero sí, bueno, volviendo a eso, no es que nos guste perder. Yo creo que no nos gusta perder, porque no conozco a ningún ser humano al que le guste perder. Creo que de repente justificamos el perder. O sea, perdimos, pero perdimos porque tal, y ya te echas una letanía de por qué perdimos. Pero no es una condición en principio general en los mexicanos. Y quiero retomar esto de los que sí fueron medallistas, ¿no? O sea, porque esos son los que merecen el aplauso. Son los que fueron contra el molino. No los dejaron aplastar por el molino. O sea, ellos dijeron, vamos a ser mexicanos de excelencia y vamos a brillar en Río, y lo hicieron. Entonces, pues bravo a esa clase de atletas, ¿no? Entonces, eso habla mucho de mentalidad, de disciplina. También ahora que estaba leyendo algunas notas acerca de los Juegos Olímpicos, veía, me parece que del clavadista de Sánchez, que decía, no entiendo por qué no nos apoyaron, ¿no? O sea, ¿por qué si ganamos las medallas no nos apoyan? O sea, porque fue palabras más, palabras menos, o sea, no recuerdo la frase exacta, ahorita la busco porque me pareció muy interesante, que decía, es que ¿por qué los mexicanos no nos apoyaron? Algo así, o sea, decía, déjenme compartirlo, porque me pareció muy interesante. Déjenme ver porque la anoté. Dice Germán Sánchez, ganó el segundo lugar en clavados, en plataforma de 10 metros, lo cual no es cuestión menor, es algo de aplaudirse muchísimo. Y dice, me daba tristeza que los mexicanos no valoraban lo que hicimos, lo que hacemos todos los días, porque a fin de cuentas todos tuvimos el mismo camino de preparación, todos sufrimos, todos lloramos, ¿no? Esa gente que hablaba es gente que no sabe, la gente que de verdad está cerca de nosotros es la que nos daba palabras de ánimo. Sí, pero ahí, permíteme ir a una pausa y quisiera entrar en ese tema. En un momento regresamos, amigos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos aquí de regreso con María Eugenia Rodríguez, coach ejecutiva certificada. Ya me aprendí el título. Lo entrenó en todo el... Todo el fin de semana me pasé entrenando el título. Soy muy malo en la memoria. Me estás hablando del caso de Clavadiste, que efectivamente dijo eso. Yo lo escuché en una entrevista con Ciro Gómez Leiva y trae algo que me llama la atención y que pasa con los deportistas que ganan, mexicanos, con los deportistas que pierden. Siempre es estar a la defensiva. Es decir, los demás no me pueden criticar. Dicen, por ejemplo, el tema de la arquera mexicana que dice, sí, si creen que es tan fácil, vengan a... ¿Por qué no lo hacen ustedes? Eso es una respuesta... yo no me gustaría decir estúpida, pero no encuentro otra palabra. Inclusive Reforma en sus memes, en esa sección tan buena que tiene el periódico Reforma, dice, pone una casa destruida y dice, la construyó un ingeniero que dice que si es tan fácil hacerla, que ¿por qué no la construyen ustedes? Pues es absurdo. O sea, pues si es tan fácil, ¿por qué no la hacen ustedes? Pues no, porque tú eres la atleta. O sea, yo soy abogado, yo me dedico a otra cosa, el otro es doctor, el otro es albañil. Si es tan buena, porque no te pones a barrer calles, como el señor barrendero. O sea, están siempre en la defensiva. Y hay un pánico a ocupar la palabra fracaso. Escuche al Potro Gutiérrez, entrenador de la Selección Nacional de Fútbol. Le da miedo decir un campeón olímpico. Él ganó la medalla de oro en las Olimpiadas pasadas. ¿Por qué no decir, si ganaste la medalla de oro en las Olimpiadas pasadas y en esta no pasaste la primera ronda, pues la lógica dice que fracasaste. Y punto. ¿Por qué no reconocer el fracaso? Tenemos pánico a decir fracaso. ¿Y entonces qué decimos? Recurrimos a los lugares comunes. No, hicimos el mejor esfuerzo, pero pues es que los otros también estaban preparados. Pues claro, porque es una competencia, ¿verdad? Y entonces se empieza a echar la culpa. Esta niña que le echó la culpa al viento. Bueno, la del viento fue maravilloso, fue increíble. Hay un youtuber que, ¿cómo se llama? El youtuber el que hizo mofa de ello. De Wherever Tomorrow. Wherever Tomorrow, que hizo burla de eso.
es el colmo que una competidora olímpica diga, oye, es que el problema fue que el viento apoyaba al otro equipo, y el viento era ligerito cuando tiraba la otra, y justo cuando yo iba a tirar, el viento arreciaba. No favorecía. Bueno, el clavadista que dice, es que prendieron una lucecita allá y eso me distrajo. Ese miedo a reconocer el fracaso. Y, por ejemplo, estaba leyendo hoy en la mañana una noticia del director técnico del equipo de Granada en España. El equipo de Granada recibe una goleada, un equipo de medio pelo, un mal equipo, recibe una goleada, y si fuera un entrenador mexicano, habría echado la culpa al árbitro, le habría echado la culpa al contrario, le habría echado la culpa a 40 situaciones. Me fascinó el entrenador del Granada, porque dijo, fue una derrota vergonzosa, perdimos, nos apalearon, todo fue culpa mía, porque yo fui el que planteó el equipo, y le preguntaron si iba a renunciar, y dijo, no pienso renunciar, pero la directiva debe plantearse si yo soy el indicado para dirigir a este equipo, porque evidentemente he fracasado. ¡Wow! ¡Qué hombre, qué señor, qué pantalones! Pero en México nos ofendes. Yo te digo, fallaste, fracasaste. No. Y ahí va de la mano, y permíteme que me extienda, va de la mano a otras cuestiones que tenemos. No puedes criticar. Nos ofende que alguien critique o que me critiquen. Y inventamos frases que yo no sé si en otros países se utilizan, pero que no significan nada. Yo admito la crítica constructiva, no la otra. ¿Cómo demonios distingues entre una crítica constructiva y no otra? Bueno, ahí hay un punto y sí se puede distinguir. Bueno, pero lo que tiene que ver con eso, la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es muestra de nuestro complejo como sociedad. ¿Qué es la doctrina Estrada? Es decir, yo no critico a otro país porque no quiero que me critiquen a mí. Eso es la doctrina Estrada. Eso es... Una reciprocidad. Claro, la doctrina Estrada permitió la dictadura de Chile. La maquillamos un poco en el caso de Chile, pero permitió la dictadura española. Permite la dictadura cubana. ¿Por qué no nos metimos con el régimen de Castro? Porque no queríamos que Castro se metiera con nosotros. Esa es la mentalidad. Somos jarritos de Tlaquepaque. Los mexicanos nos ofendemos. No me vayas a criticar. No me vayas a decir gordo. ¿Sí? A mí me dicen gordo y prieto y me ofendo. Me ofendo y entonces, ¿cómo es posible que se atreva a decirme gordo y prieto? ¿Que no se ha visto en un espejo? Pues sí, claro, se ha visto en un espejo, pero eso no quiere decir que yo no sea gordo y prieto. Tenemos ese complejo. Tenemos miedo a que nos critiquen. Sí, de acuerdo. Bueno, hay muchas cosas y bueno, todo lo que me dijiste en 2 minutos, o 3, pues puede llevar un programa completo, ¿no? Pero sí, efectivamente tenemos un problema con el admitir bueno, tú le llamas el fracaso. Yo creo que el lenguaje tiene un poder muy importante y la forma en como nosotros nos referimos a las fallas o a lo que nos pasa como fracaso puede tener un peso en contra. ¿A qué voy? Cuando tú les llamas, por ejemplo, en los clavadistas, se me ocurre, y sin ser experta en clavados, ¿no? O sea, no estoy diciendo que yo sea experta en clavados. ¿Sabes nadar? Sí sé nadar. O al menos floto y ahí medio de perrito y nado, pero no me muero. Ajá. Igual quién sabe en el mar, ¿no? Pero cerca de un salvavidas no me muero, ¿no? Pero, por ejemplo, se me ocurre que hay una serie de reglas técnicas para evaluar un clavado, ¿no? Y claro, o sea, todo tiene que ver con concentración, con técnicas y todo este rollo al momento de ejecutar un clavado. Pero no va a haber 18 medallas de oro. Va a haber una medalla de oro. Y tal vez influyan muchas circunstancias en que se dé ese momento o no. Y no propiamente igual, y el tema del atleta en sí, ¿no? O sea, de repente se resbaló al momento y no sé. Igual hay cosas que no puedes tener bajo tu control. A lo que voy es, a veces sí puedes fallar en la ejecución de un clavado o puedes fallar en cualquier cosa. Si tú reconoces eso no como una falla o como un error y lo reconoces como un fracaso, automáticamente tu cerebro lo cataloga así y entonces es más fácil salir de un fracaso porque un fracaso no admite una cuestión de cambio, una cuestión de mejoramiento. Si tú lo ves, soy un fracasado y tal, lo ves así, ya no lo ves como tengo que hacerlo, tengo que hacer algo para mejorar esa falla que ocurrió. O sea, ¿qué sería lo sano? A eso voy, o sea, ¿qué sería lo sano? Cuando algo no funciona, cuando algo no lo hiciste bien, ¿no? Porque de plano es así. O sea, si no ganaste la medalla de oro, sí hiciste un gran esfuerzo, sí es algo de reconocerse, sí es algo de aplaudirse, indudablemente que lo es. O sea, en el caso de Paola Espinosa,
quedó en cuarto lugar, bueno, también se aplaude, es un gran esfuerzo, pero no fuiste el primer lugar, bueno, fallaste. Pero si mejoraste, o sea, si resulta que eras el ranking 20 y llegaste al cuarto, claro que es un triunfo. Pero si ganaste medalla en la anterior y ahora no lo lograste, Bueno, pero fallaste. O sea, lo que voy es, más que, puedes llamarlo como sea. Y creo que cuando tienes seguridad y cuando no estás acomplejado, puedes llamarlo con esa palabra, el fracaso, ¿no? El tema es que la forma en cómo tú empleas el lenguaje sí se vuelve determinante en tu forma de vida. Y eso yo lo he visto a lo largo del trabajo con algunos ejecutivos, pero también en nuestro día a día, en el trabajo diario con la gente con la que me relaciono. Cuando tú catalogas y etiquetas cada una de las cosas que te suceden como algo así como ya fracasé, es más difícil salir del hoyo. Si tú lo ves, es una falla corregible y que voy a poder trabajar de aquí en adelante para corregir esta falla ya. O sea, puedes empezar a operar con un lenguaje totalmente distinto. Eso es algo también, una verdad muy cierta. Bueno, pero desde no serviría, mi percepción. ajá, y no serviría decir, sí, fracasamos, punto, fracasamos, ya, entonces hay que cambiar las cosas, vamos a hacer algo Sí, diferente. podrías decir fracasamos, fallamos, eso. El tema es que, No, que no, la connotación perdona, fracaso... perdona que te interrumpa. Y no el no reconocer el fracaso te lleva al autoengaño de decir, no, estuvo bien. Porque dice, o sea, un lugar común es decir, no, bueno, ¿consideras que hubo un fracaso? No, no hubo un fracaso porque le echamos todas las ganas del mundo y nos preparamos. Oh, no, bueno, qué bueno que le echaste las ganas, no te quedaste dormido. No, qué bueno, qué maravilla. Pues le echaste las ganas, pero perdóname, pero eso es requisito para entrar. Pues le echaste las ganas, wow. Pero, Pues sí, pero mira, también creo, o sea, y eso se relaciona muchísimo con lo que decías de este tema de no quiero que me critiquen, ¿no? Creo que en eso también tenemos una deficiencia los mexicanos, porque sí, no, efectivamente, bueno, y yo creo que en todos los países opera, o sea, no nos gusta que nos critiquen. Lo cierto es que cuando tú adoptas la crítica y es a lo que ibas, de la crítica constructiva o destructiva, ¿no? O sea, no es que haya crítica constructiva o destructiva, pero ¿qué es? ¿Es una queja o es un reclamo? Cuando alguien nos critica, ¿se está quejando de nuestro desempeño o nos está reclamando nuestro desempeño? Es totalmente distinto, porque cuando tú te quejas, es partir de, lo hiciste pésimo. Ah, ok, está bien. Y luego, o sea, porque esa es tu visión, esa es tu percepción, que aparte puede haber muchas percepciones, ¿no? Entonces, te quejas de lo que no hizo el otro, ¿no? Pero tampoco, cuando tú te quejas nada más, ya no le das la posibilidad de mejorar. O sea, simplemente te estás quejando. pero eso depende de cada individuo. Exactamente. El externo se queja y el individuo ya decide si Por se eso, levanta o no. pero es muy importante la forma en cómo tú te diriges a la gente, en cómo tú comunicas. Porque si no, tú también te puedes volver una persona que puedes ayudar a esa persona a salir, ¿no? O sea, de esa situación particular en donde hubo una falla, ¿no? Si tú simplemente llegas a bombardearlo de todo lo que hizo mal, pues de repente igual y se va a recuperar en 2 días, ¿no? Si tiene personalidad o no para levantarse. Pero no es una cuestión de personalidad. Creo que también eso, algo que tenemos muy mal los mexicanos a veces, y no generalizo, pero gran grueso de los mexicanos es que no somos empáticos con la gente. O sea, no comprendemos realmente lo que está pasando. Nos damos golpes de pecho y coincido en que sí estuvo mal la forma en cómo lo expresó, pero no tuvo a que él hiciera el discurso Paula Espinosa cuando dijo que no era tanto por el país, sino por su equipo y todo eso. Sí, no sí, tuvo por el país. filtro. Yo sí oye, perdóname, pero con mis impuestos pagué tu Sí, preparación. estoy totalmente de acuerdo. No tienes filtro. Pero también tenemos que ver, es que son muchas cosas muy interesantes de cómo reacciona el ser humano ante una situación que no le favorece. Eso es algo muy interesante, pero en el caso particular de Paola Espinosa, por ejemplo, dices eso porque lo estás sintiendo. Y entonces Claro. tú lo tomas como mexicano como una afrenta, y con justa razón también, ¿no? O sea, también así como de, oye, pues qué onda, pues nos cuestas millones de pesos tu entrenamiento, pues obviamente también me gustaría que quedaras en un mejor lugar. Bueno, sí, pero tú no sabes todo lo que hay detrás de la preparación de ese atleta. No es justificarlo. No Igual es que la de justificarlo. todos los atletas. Sí, no, estoy de acuerdo, pero a lo que yo voy es, vas con el atleta y también es una parte de valorar el esfuerzo del atleta, ¿no? O sea, porque sí, es su trabajo, estoy totalmente de acuerdo. Y la disciplina que llevan durante años y todo esto es su trabajo, porque a eso se dedican. Bueno, en algunos casos a eso se dedican, a veces se dedican a otras cosas también, ¿no? Pero finalmente están desempeñando una labor que también, sí, quedó en cuarto lugar, no fue el primer lugar, pero también fue valiosa.
Pero como mexicano, si no eres el primer, es fácil decir, no fuiste el primer lugar, ay no, qué mala onda, y aparte nos ofendiste y tal. Que está Y nos mal. ponemos a llorar porque nos ofendió, y entonces no estás comprendiendo el momento en el que ella terminó la competencia, tenía todo en la cabeza, estaba llorando, estaba en el peor momento de su vida. Pues Y es un entonces, círculo sí, vicioso. sí estoy de acuerdo. Tal vez alguien no le escribió el discurso que debió decir. no, y, bueno. y sí se equivocó a la forma en la forma en cómo lo comunicó. Pero creo que todos somos seres humanos. Y a veces también se nos va la boca y dices las cosas pues sin reflexionar mucho. Y más cuando estás en un momento de mucha presión que de repente pues te traiciona, digámoslo así, ¿no? Pero algo está mal. está Algo mal. estamos haciendo mal como sociedad, algo estamos haciendo mal preparando a nuestra gente. Porque en el momento del fracaso o de la falla o como quieras decirlo, del momento que no se dan los resultados esperados, actúas a la defensiva. Inmediatamente están a la defensiva. Ese es el gran tema. No salen a decir, oigan, ¿qué creen? Salió mal, lo hice mal. Me esforcé, me preparé. Porque una cosa, me dices, Paula Espinosa hizo tal. Ok, te reconozco tu esfuerzo, te reconozco tu preparación. Fracasaste aquí, punto. Ya. Y entonces, si ella sale y dice, ok, ¿qué creen? Pues fracasé ahora, salió mal por esto, me falló, tal, me preparé, tal, pero lo hice mal, punto. Le pido una disculpa a los que me están pagando esto porque no logré lo que esperábamos. Lo siento. Regresaré en 4 años esforzándome. Tú me dices, es que nadie le preparó el discurso. Tienes toda la razón. Ella dijo lo que sentía y eso siente. El problema es que Claro. nuestros atletas son el reflejo de la sociedad. Pero es que eso pues, es como material para una plática mucho más. Que más tienes larga. que regresar al siguiente programa. Sí, Tenemos que pero- platicar otra vez. Pero es muy interesante eso porque eso es una visión más de buscar culpables y no responsables. Porque, ¿qué es lo que te hace la culpa? Cuando tú echas la culpa a alguien, a las circunstancias, al país, a los dirigentes de las asociaciones deportivas, cuando tú delegas en el otro la culpa, tú eres la víctima inocente. Es mucho más, pareciera una situación cómoda decir, el otro es el culpable, no yo. Yo hice mi mayor esfuerzo, pero el juez no me calificó bien, que fue otra de las cosas que dijo Paula Espinosa, ¿no? Sí, El la juez no culpa me fue del calificó juez. bien. Bueno, me preguntaría, si hubiéramos ganado la de oro, si hubiera calificado bien. Y la China no hubiera Claro, tenido sí. derecho a decir que el juez la calificó mal. O sea, es un poco como cuando tú no adoptas la responsabilidad, vas a estar buscando culpables. Y desgraciadamente en nuestro país sucede mucho eso. Es un país de muchos culpables y pocos responsables. Nada más lanzamos la piedra de todo lo que está mal. Y bueno, y eso da material para otras cosas, pero por ejemplo, decíamos, ¿aquí quién tiene la culpa? Pues bueno, si nos podemos echar culpa, pues igual son muchos. Pero a ver, ¿quiénes serían los responsables de un cambio en el deporte en México? Pues muchos. Incluso desde las familias. O sea, nosotros como mexicanos promovemos a nuestros hijos el deporte. Algo más que nuestro fútbol, que aparte es también bastante incipiente nuestro fútbol. Ves el fútbol de otros Otras países, de latitudes, otras sí. latitudes, y el nuestro pues sí está divertido, pues, pero pues, tampoco es así como súper profesional. Tenemos que hacer otro programa. Tienes que venir para que platiquemos porque mi productor ya me está corriendo. Tenemos que hacer. Sí, ya sé lo que es eso. Tenemos que hacer otro. Sí, pero ella sí se alarga en su programa, yo no. No, no es cierto. Tenemos que hacer otro programa para platicar de eso. Nada más, yo te diría como último, un día escuché a un padre que le decía a su hijo que en el futuro tú no le deberás le deberás tu triunfo a nadie. De la misma manera que si fracasas solo será tu responsabilidad. Creo que si aprendiéramos eso, podríamos ser mejores. Sí, de hecho en eso se resume todo, Alfredo. El tema, la responsabilidad tiene mucho que ver, bueno, de hecho se conoce como la habilidad para responder. No somos hábiles para responder. Y entonces tenemos que trabajar más de la mano de ser responsables que de buscar culpables o de sentirnos culpables. Porque si trabajamos desde sentirnos culpables o hacer a otros culpables de lo que nos pasa, estamos fritos. Ahí los coaches deberían trabajar más. Sí, ¿no? pues sí. De Es hecho, tema de coach, ¿no? ese es tema de coaching. Bueno, ya me voy. Ya, tú también. Ya nos Ya vamos. nos vamos. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí continuaremos el próximo lunes. Hasta luego.